España es un país de castillos, catedrales y conquistas. Pero bajo la historia oficial late otra España, la de las procesiones fantasmales, criaturas imposibles y cuevas donde el diablo enseñaba sus secretos. Hoy desenterramos 5 leyendas que sobrevivieron al paso de los siglos. Nuestra primera parada nos lleva al noroeste, a Galicia, una tierra de meigas y cruceiros de piedra, donde la niebla parece tender un velo entre el mundo de los vivos y el de los que ya partieron. Imaginen una noche cerrada sin luna. Caminan por un sendero rural, rodeados de robles centenarios cuyas ramas se retuercen como figuras en la penumbra. De repente, un olor a cera quemada inunda el aire. Un frío antinatural les cala los huesos. A lo lejos, escuchan el tintineo de una campanilla y el murmullo de rezos que no parecen humanos. La Santa Compaña se acerca. La leyenda describe una procesión de almas en pena, envueltas en sudarios, con los pies descalzos. Avanzan en 2 hileras, portando velas cuya luz no ilumina, sino que proyecta sombras aún más profundas. Al frente de la comitiva va un vivo, un mortal condenado a portar una pesada cruz y un caldero con agua bendita. Esta persona, pálida y demacrada, no recuerda nada durante el día, pero cada noche parece ser llevada por fuerzas extrañas para guiar a las almas errantes. La compañía no intenta herir, pero su visión siempre se ha interpretado como un aviso de malos tiempos por venir. Los ancianos de las aldeas gallegas transmitían los rituales de protección como un tesoro sagrado. Se dice que hay que trazar un círculo en el suelo y meterse dentro, o tumbarse boca abajo y no moverse hasta que la procesión haya pasado. Otros afirman que llevar un diente de ajo o una castaña pilonga puede repelerlos. La peor decisión es aceptar la cruz que el vivo intenta entregar. No estamos hablando solo de folclore. Existen documentos y testimonios, como los recopilados por el historiador del siglo XIX, Jesús Rodríguez López, que recogen relatos de personas que afirmaban haber visto o incluso liderado la compañía. ¿Podrían ser alucinaciones colectivas, producto del miedo a la oscuridad? ¿O acaso en las noches sin luna de Galicia, el velo que nos separa del otro lado se vuelve tan fino que permite el paso de estas procesiones fantasmales? La pregunta, como la niebla, permanece. Dejamos la bruma de Galicia y viajamos hacia el este a la verde Cantabria. Nos situamos en la pequeña localidad de Liérganes a mediados del siglo XVII. Aquí vivía un joven llamado Francisco de la Vega Casar. Era conocido por ser un nadador excepcional, alguien que sentía una conexión casi sobrenatural con el río Miera. Pasaba horas y horas en sus aguas, moviéndose con una agilidad insólita. Un día, en la víspera de San Juan de 1674, Francisco fue a nadar con unos amigos. Se sumergió en el agua y simplemente no volvió a salir. Lo buscaron durante días, pero su cuerpo nunca fue encontrado. 5 años después, la historia da un giro imposible. En la bahía de Cádiz, a cientos de kilómetros al sur, unos pescadores avistaron una extraña criatura acuática con apariencia humana. Lograron capturarla y al sacarla del agua, descubrieron que se trataba de un hombre joven, de piel pálida y cabello rojizo. Su cuerpo estaba cubierto de finas escamas y sus dedos unidos por una membrana. La criatura apenas podía hablar, solo consiguió articular una palabra, una y otra vez: Liérganes. Las autoridades, desconcertadas, investigaron y ataron cabos. Aquel ser era, o parecía ser, el desaparecido Francisco de la Vega. Se organizó su traslado de vuelta a Cantabria. El reencuentro fue documentado por cronistas de la época. Su propia madre lo reconoció. Sin embargo, Francisco ya no era el mismo. Había perdido casi toda su capacidad de habla y de raciocinio. Mostraba una total indiferencia hacia el mundo terrestre. Su mirada siempre perdida en el horizonte, hacia el mar. Comía poco y solo crudo. Vivió así durante 9 años, hasta que un día, sintiendo de nuevo la llamada del agua, se acercó a la costa, se zambulló en el Cantábrico y desapareció para siempre. Esta vez, definitivamente. ¿Qué le ocurrió realmente a Francisco? Algunos lo explican como una enfermedad de la piel y un trastorno mental. Pero ¿cómo justificar su viaje imposible de Cantabria a Cádiz? Otros hablan de metamorfosis, pactos con seres acuáticos o de una naturaleza anfibia oculta. El hombre pez, mitad hombre y mitad enigma, sigue nadando en la memoria de Cantabria. Nuestro viaje nos conduce ahora hacia el sur, a las sierras escarpadas y los bosques de castaños de Extremadura.
En la comarca de la Vera, entre gargantas de agua cristalina y pueblos de arquitectura singular, nació una de las leyendas más fascinantes y ambiguas de España. Hablamos de la Serrana de la Vera, figura que encarna la fuerza indómita de la naturaleza y una justicia implacable. No era una ninfa ni un fantasma, sino una mujer de carne y hueso, cazadora formidable en una cueva de montaña. La describen como una mujer de belleza salvaje y fuerza sobrehumana. Vestía con pieles de animales y siempre portaba un arco y flechas, infalible. Según el romance más conocido, la serrana atraía a los hombres de sus dominios. Pastores, cazadores, viajeros perdidos, caían seducidos. Los invitaba a su cueva, les ofrecía comida y vino y compartía su lecho con ellos. Pero al amanecer, cuando el hombre dormía, la serrana cumplía su ritual. Lo hacía desaparecer en los barrancos de la sierra. ¿Cuál era el motivo de su crueldad? Las versiones varían. Algunos dicen maldad pura, como un demonio femenino. La interpretación más extendida la ve como justiciera. Se dice que fue una joven noble de garganta, la olla deshonrada y abandonada por un hombre. Rota por la traición, huyó a las montañas y juró vengarse. Su cueva, llena de calaveras, no era una guarida del mal, sino un macabro monumento a su dolor y venganza. El mito de la Serrana de la Vera es mucho más que un cuento de terror. Es un símbolo complejo de la independencia femenina. Representa la rebelión contra las normas impuestas, la mujer que rechaza su rol sumiso y decide forjar su propio destino, aunque sea de forma implacable. Su figura inspiró romances, obras de teatro y coplas. ¿Fue una mujer implacable o una víctima transformada por el dolor? En las gargantas de la Vera, donde el agua ruge y el viento susurra entre los árboles, la respuesta sigue oculta, guardada por el espíritu de la serrana. Abandonamos las sierras extremeñas y nos dirigimos al corazón de Castilla y León, a la docta y monumental Salamanca. Bajo los cimientos de su prestigiosa universidad, bajo la antigua iglesia de San Cebrián, se esconde un lugar legendario. Nos referimos a la cueva de Salamanca. No era una simple caverna, sino, según la leyenda, una escuela de ciencias ocultas, donde el mismísimo diablo impartía clases. Durante 7 años, 7 alumnos estudiaban nigromancia, quiromancia, geomancia y otras artes prohibidas. La tradición cuenta que las clases se impartían en la oscuridad más absoluta. El maestro oscuro enseñaba secretos prohibidos, hablar con los espíritus, dominar los elementos y anticipar el porvenir. Al finalizar los 7 años de estudio se celebraba un macabro sorteo. Uno de los 7 discípulos debía quedarse en la cueva como pago por el conocimiento adquirido. Se convertía en propiedad del diablo para siempre. Se dice que uno de los alumnos más famosos que logró escapar fue el marqués de Villena, un noble del siglo XV con fama de hechicero, que huyó perdiendo su sombra en el proceso. La fama de la cueva de Salamanca trascendió las fronteras de España. Durante la conquista y colonización de América, los españoles llevaron consigo esta leyenda. En muchos países de Latinoamérica, la palabra Salamanca se convirtió en sinónimo de cueva de brujas o lugar donde se celebran aquelarres. La cueva original, en la sacristía de la iglesia de San Cebrián, fue tapiada en el siglo XVI, pero su leyenda ya era imparable. Hoy en día, se puede visitar un espacio recuperado que recrea parte de aquella cripta legendaria. Al bajar las escaleras, se siente un cambio de temperatura, un silencio denso que parece cargado de historia. ¿Fue realmente una escuela del diablo o quizás un lugar de reunión para eruditos que estudiaban conocimientos prohibidos por la Inquisición, como la astronomía árabe o la medicina judía? Tal vez la leyenda fue una forma de demonizar el saber que desafiaba el dogma oficial. Sea como fuere, al estar allí, uno no puede evitar preguntarse qué secretos guardan aún esas piedras centenarias. Nuestro penúltimo destino nos lleva a Jaén, donde la leyenda habla de una criatura que salía de una cueva junto a la fuente de la Magdalena. Para unos era un lagarto gigantesco, para otros una serpiente, un cocodrilo o incluso un dragón. Varias historias cuentan cómo fue vencido. Un caballero con su lanza, un pastor con un cebo explosivo. Pero la más popular habla de un preso que, con un carnero, un pan encendido y un espejo, logró engañar y derrotar al monstruo, ganándose así la libertad. Lo cierto es que el lagarto de Jaén trascendió la leyenda para convertirse en símbolo de la ciudad. Está en esculturas, calles, empresas e incluso en expresiones populares. De amenaza pasó a emblema,
recordando que el miedo, con el tiempo, puede transformarse en identidad compartida. Nuestro último viaje nos lleva al norte, a Zugarramurdi, un pequeño pueblo navarro envuelto en leyendas de brujería. En el siglo XVII, la Inquisición acusó a decenas de vecinos de participar en aquelarres, reuniones nocturnas donde, según las confesiones forzadas de la época, se hablaba de rituales en honor a fuerzas oscuras. El proceso terminó en el auto de fe de Logroño, con 11 condenados a la hoguera. Sin embargo, el inquisidor Alonso de Salazar y Frías, conocido como el abogado de las brujas, investigó a fondo y concluyó que no había pruebas reales. Gracias a él, la Inquisición adoptó una postura más escéptica en estos casos. Hoy, la cueva de Zugarramurdi no es un lugar siniestro, sino un paraje natural de gran belleza, aunque su historia aún resuena en sus piedras. ¿Fueron aquellos aquelarres ritos paganos o simple superstición? Zugarramurdi nos recuerda cómo el miedo puede transformar incluso los paisajes más hermosos. Hemos viajado por niebla gallega, cuevas navarras, profundidades cántabras, sierras extremeñas y el lagarto de Jaén. ¿Qué otra leyenda española debería aparecer en el próximo episodio? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para descubrirlo.